Bienvenidos a 40 días podcast. Hoy vamos a hablar acerca de la voluntad de Dios. Sé que muchos de nosotros nos hemos preguntado sobre la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Qué es lo que debemos hacer? Y también sé que uno quisiera una respuesta puntual, que uno quisiera un sí, haga esto, o un no, haga esto. Hace un par de días hablábamos con mi esposa justamente al respecto y decíamos qué bueno sería que Dios nos dijera sí o que Dios nos dijera no. Y así pasa esto muchas veces en muchos escenarios en nuestras vidas, desde qué camino tomamos para ir al trabajo, hasta con quién nos casamos, hasta si vamos a tener hijos o no. Quisiéramos preguntarle a Dios y que Dios nos dijera sí o nos dijera no. Sin embargo, esto no funciona así. La verdad es que no es tan así. En muchas situaciones me he encontrado frente a decisiones que son trascendentales en mi vida, en decisiones importantes y quizás no tan importantes, y he venido ante Dios preguntándole: Señor, ¿cuál es tu voluntad? Recuerdo una primordialmente y era si estudiar una carrera profesional o no estudiarla y dedicarme de lleno al servicio a Dios. Recuerdo que durante un mes estuve orando, ayunando, en mi casa, con mi familia estuvimos haciéndolo, si me iba a servir directamente y al 100% a Dios o si estudiaba una carrera profesional. Tras ese mes que estuvimos orando, ayunando, no solo yo, sino los pastores en mi casa, recuerdo que tras ese mes hubo un silencio de parte de Dios. Hubo un silencio que quizá en ese momento yo no supe entender, y seguramente nos ha pasado a muchos de nosotros. Entender los silencios de Dios suele ser difícil, suele ser complicado. Resulta pues que por decisiones que en efecto tuve que tomar, terminé estudiando una licenciatura, terminé mi carrera y llega a este punto donde, bueno, Señor, quizá era por ahí que debía tomar esa decisión. Pongo este ejemplo y esta historia la traigo a memoria porque a veces cuando preguntamos cuál es la voluntad de Dios nos encontramos con silencios. Y hoy quiero abordar ese tema porque quiero poder acercarlos un poco más a cómo entender que funciona la voluntad de Dios. Hemos tomado decisiones y evidentemente también hemos tomado decisiones malas, decisiones equivocadas. Nos hemos equivocado en el camino tomando malas decisiones. Y solo sabemos que fueron malas decisiones cuando las consecuencias nos alcanzan y decimos: hombre, la embarré, me equivoqué en esto. Cuando yo me doy cuenta de que me equivoqué, entonces pienso: venga, qué chévere hubiera sido que me hubieran guiado, que me hubieran dicho: hey, no se vaya por allá, no haga X o no haga Y. Me hubiera encantado. En decisiones que le pregunté a Dios y en decisiones que no le pregunté a Dios, seguramente como a ustedes también les ha ocurrido. Hay decisiones que no le preguntamos a Dios, vienen consecuencias y entonces decimos: venga, qué chévere hubiera sido tener una guía, una instrucción, una orientación. A veces están esas guías, a veces están esas orientaciones, pero a veces no. El problema es que bajo nuestra terquedad, bajo nuestra necedad, nos entregamos a esas decisiones, vienen las consecuencias malas, nos pasan una factura y entonces ahí nos quejamos y queremos una respuesta de parte de Dios y preguntamos entonces, ahora sí, ¿cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios debemos entenderla de la siguiente manera. Y quiero que vayamos a ver dos versículos, dos citas bíblicas muy importantes. La primera de ellas está en Mateo 22:37. Vamos a ir a buscarla. Quiero que la leamos porque justamente es a donde quiero llevar nuestra conversación. Mateo 22:37 dice lo siguiente: Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Esa es nuestra primera cita bíblica. Nuestra segunda cita bíblica está en Mateo 6:33 y dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Cuando vemos el primer y gran mandamiento, que Jesús da esa respuesta, dice: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con todo tu cuerpo, con todo tu ser. Nos está diciendo que Dios está por encima. Que la voluntad de Dios no es lo que yo quiero que Él apruebe, sino lo que Él quiere y enaltece su nombre.
La voluntad de Dios es por Él y para Él, no por mí y para mí. Y a veces nos ocurre eso, que desde nuestra necedad, desde nuestra incluso inconsciencia de lo que está sucediendo, nos dedicamos a pensar en nuestro bienestar. Y básicamente nosotros pensamos y nos confundimos con un montón de ideas por la forma en la que pensamos y pensamos por el sistema en el que estamos. Ejemplo, el sistema nos dice que debemos comprar y consumir, estamos en un sistema de consumo. Entonces yo tengo mi celular me funciona, me sirve, pero voy a una tienda, el vendedor me ofrece X marca, yo veo que es mejor, más novedoso que el celular que yo tengo y entonces decido comprarlo. Pero esa compra entonces incluye que yo me endeude y esa deuda implica que desmedidamente e incluso sin pensarlo, tome decisiones sobre mi presupuesto que puede afectar de muchas otras maneras. Entonces, justo antes de pagar y antes de endeudarme, me pregunto, Señor, ¿cuál es tu voluntad? ¿Es tu voluntad que me compre este celular o no lo compre? Así nos pasa con las emociones, nos pasa en el amor, nos pasa en las relaciones amorosas. Como queremos todo ya, como queremos todo rápido, entonces una relación que Dios no aprueba, yo voy y le pregunto, Señor, ¿es tu voluntad que yo esté en esta relación? Pues hay unos principios bíblicos que yo debo seguir, no para mí, sino para dar honra y gloria a Dios. Entonces, si la relación amorosa está equivocada, dice su palabra, no os unáis en yugo desigual, y yo me uno en yugo desigual y aún así le pregunto a Dios cuál es su voluntad, entonces ahí lo que yo le estoy diciendo, Señor, aprueba lo que yo quiero y aprueba lo que yo necesito. Aprueba lo que yo estoy buscando, porque yo quiero encontrar un sí de parte de Él. Es decir, sí es esta relación. Vuelvo al ejemplo del celular. Yo quiero el celular, voy y le pregunto, aunque en condiciones económicas yo no estoy listo para comprar ese celular. Lo mismo pasa con las relaciones. Aunque yo emocionalmente no estoy listo, aunque mi carácter no ha sido formado, aunque mi vida no ha sido transformada, por lo menos en una gran mayoría, acerca de la voluntad de Dios, acerca del propósito de Dios, acerca de quién es Dios, entonces yo voy a buscar una relación amorosa que no esté en el orden de Dios, que no glorifique a Dios. Entonces, amar a Dios es la voluntad de Dios. Y todo lo que yo haga debe estar en función de. Sin embargo, la voluntad de Dios, ¿cuándo se entiende? Cuando yo entiendo quién es Dios y qué agrada a Dios. Cuando yo empiezo a entender quién es, de quién me están hablando y que Él es rey y no yo, que Él es el que manda y no yo, entonces empiezo a entender que soy yo quien debe servir. ¿Cómo aplicamos eso en nuestra vida real? ¿Cómo lo llevamos a nuestra vida normal? Pues como les acabo de decir, si lo que yo tengo no glorifica a Dios, si lo que yo voy a hacer no glorifica a Dios, no exalta a Dios, y no está bajo los principios de Dios, entonces no es la voluntad de Dios. Y no debemos confundirnos tanto, porque claro, esa confusión viene de nuestra necesidad de encontrar aprobación en lo que nosotros queremos, que no necesariamente está ligado a el carácter de Dios. Entonces, la voluntad de Dios está estrechamente ligada a el carácter de Dios. Si yo quiero hacer la voluntad de Dios, me debo preguntar quién es Dios. Si yo sé quién es Dios, entonces voy a actuar conforme a su voluntad. Si somos capaces de entender que la voluntad de Dios es que yo lo ame a Él por sobre todas las cosas, vamos al segundo versículo, el que está en Mateo 6, donde dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y el resto de cosas serán añadidas. Si para mí lo más importante son mis negocios, mis inversiones, mis gastos, mi trabajo, entonces ahí no está tanto la voluntad de Dios, porque eso va a ser lo más importante. Y su palabra dice que nadie puede servir a dos señores, a Dios y al dinero. Entonces, si mi foco es mi trabajo, entonces es ahí donde yo voy a entender que no es la voluntad de Dios. Pero Dios no me lo va a decir, porque debe nacer desde mi necesidad de amar a Dios, de comprender quién es Dios. Y en ese momento, más allá de que sea una voz audible que me diga, Dylan, haz esto, así como le hablaba al profeta Samuel, no va a funcionar así. Yo desde mi corazón, desde mi ser,
desde mi relación con Dios, porque he estrechado mi relación con Dios, lo más importante para mí no va a ser si cambio o no cambio el celular. Lo más importante para mí no va a ser si esta persona con la cual estoy en yugo desigual dice amarme o no, sino cómo yo estoy glorificando a Dios con las decisiones que tomo. Cómo el nombre de Dios, la presencia de Dios está habitando en mí y cómo yo estoy glorificando su nombre. Recordemos, Dios es Rey y fuimos tomados por hijos, ni siquiera por nosotros, sino a través de lo que hizo Cristo en la cruz. Entonces, no nos podemos sentir quizá con el derecho de venir a exigirle a Dios, sino venimos a servir y decirle, Señor, aquí estoy para lo que tú quieras. Entonces, cuando yo soy capaz de tener una relación más cercana con Dios, voy a entender que mi amor por Él es la voluntad de Dios. ¿Cuál es mi propósito de vida? Amar a Dios sobre todas las cosas. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que yo lo ame por sobre todas las cosas. Y en ese punto, cuando yo empiezo a aplicar esto en mi día a día y empiezo a conocer quién es Dios, en ese punto voy a poder hablar de la voluntad de Dios. Aquellos que me ven en este momento, que me están escuchando en este momento, quiero invitarlos a que comprendamos que la voluntad de Dios está estrechamente ligada a mi amor por Dios y que no tengo tanto que entender la voluntad de Dios, que no se trata de mi voluntad, sino se trata de su voluntad aplicada a mi vida. Con esto cerramos nuestro capítulo del día de hoy, de la voluntad de Dios. Si tienen preguntas, si tienen dudas, inquietudes, me la pueden hacer en la caja acá de comentarios. No olviden suscribirse, esto nos ayuda muchísimo a que esta palabra llegue a muchas más personas. No olviden compartir este video y seguirnos en nuestras redes sociales, que por acá abajo se las voy a dejar. Si les gustó, denle like y compártanlo. Nos vemos en un próximo capítulo de 40 días podcast.